Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Dios los bendiga. Cada una de las personas que en esta noche me van a acompañar y me están acompañando por medio de este estudio de Romanos, sean bienvenidos todos ustedes, Dios los bendiga. Estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que en este día me da a mí de otra vez de poder compartir con ustedes, de poder llevarla al estudio que ya tiene tiempo que empezamos, ya por la gracia de Dios, desde enero que comenzamos, que comencé por la gracia del Señor, pues ya miren, estamos en julio. Y ya estamos arrancando con este nuevo, este capítulo 5 de Romanos, el cual le damos la gloria y la honra al Señor por su amor, por su misericordia, porque Él ha sido bueno con nosotros. Así que les voy a hacer una invitación para que las personas que ya van a irse integrando a este estudio, pues vamos a hacer una oración, vamos a encomendarnos al Señor, vamos a pedirle en esta noche que sea Él quien nos dirija, que sea Él tomando el control, que sea el Señor ayudándonos en esta noche. ¿Qué les parece? Hacemos una oración. Padre, te damos gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos das de poder, Señor, llegar a este día, Padre Dios, Señor, con la oportunidad de poder tomar nuestro estudio de Romanos en el capítulo 5, Dios. Gracias, Padre Santo, porque vemos, Señor, tu fidelidad, vemos, Señor, cómo cuidas a cada uno de nosotros. Y nosotros, Señor Dios mío, estamos agradecidos por eso, Padre. Te pido, Dios, que en esta noche seas tú tomando el control, Padre, que seas tú, Señor, ayudándonos, que seas tú, Señor, dándonos la sabiduría, la inteligencia, para que Padre Santo, Señor, pues podamos, Señor Dios mío, seguir creciendo en sabiduría, en gracia, Dios, en el conocimiento tuyo. Ese es nuestro anhelo, ese es mi anhelo, Padre, que por medio de todo esto, de este estudio que tú me permites, Señor, compartir con mis hermanos, que podamos llegar a más personas, Señor, y que seamos edificados y que juntos, Señor Dios mío, podamos crecer de una manera que lleguemos a la madurez. Te doy gracias, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues ahora sí vamos a entrarle a lo que venimos estado estudiando. Por la gracia del Señor, hemos venido estando estudiando desde el capítulo 1. Ya hemos abundado bastante en todo esto. Ya hemos visto bastantísimas cosas en el versículo, en el capítulo 1 de Romanos. Los versículos que sobresalen, ¿no? Es el versículo 1, capítulo 1, versículo 16, donde dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hemos visto, lo he explicado, cómo la palabra del Señor tiene ese poder, tiene esa sabiduría, esa vida de Dios para levantar a los muertos, para dar nueva vida, para perdonar pecados. Por eso es nuestra obligación y nuestro llamado a cada uno de nosotros de que compartamos la palabra de Dios, de que compartamos lo que es las escrituras. Les damos gracias al Señor por eso, de que el Señor pues es bueno, ¿verdad? Con nosotros y nos permite poder transmitir la palabra y ver el poder de Dios que es a través de su palabra. Entonces vimos esta parte, ¿no? En Romanos 1:16, luego el versículo 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios, la justicia de Dios, dice la Biblia, um, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya lo expliqué, ya lo estuve abundando bastante en todo esto y vimos eso, ¿no? Entonces ya cuando llegamos al capítulo 2 vimos diferentes igual circunstancias, ¿no? Cómo ahora ya Pablo habló acerca de cómo el mundo gentil, las personas gentiles, nosotros, los no judíos, pues de una manera andábamos pecando de una manera en la cual no honraba a Dios, que estaba aparte de Dios, nuestra vida estaba alejada de Dios y ya vimos todo eso, ¿no? Entonces en el capítulo 2 ya vemos cómo ahora Pablo, inspirado por Dios, ahora se está expresando al pueblo de Dios, a los judíos, al pueblo de Israel, y les empieza a hablar de igual de la misma manera, ¿no? Les empieza a exhortar y toda la cuestión, ¿no? De que ellos también estaban alejados de Dios y estaban también igual que los gentiles, en pecado. Y ya vimos en el capítulo 3 todo esto, ¿no? Como ya en el capítulo 3 empieza a explicar, ¿no? Que todos hemos pecado, que todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? El versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Luego dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados
pasados. Entonces ya vimos todo eso, que son cosas importantísimas, hermanos, son doctrinas del cristianismo que todos nosotros debemos saber, entender y atesorar en nuestro corazón para que podamos compartirlas con más personas, porque esto es parte de nuestro llamado, es parte de tu llamado, es parte del mío, de compartir la palabra de Dios para que más personas, ¿verdad?, vengan al arrepentimiento. Y es lo que la Biblia nos dice, ¿no? Que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y si nosotros no hacemos nuestro trabajo, pues ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? Dios evidentemente tiene muchas personas alrededor del mundo, pero por una razón y por un motivo es que también tú eres escogido y eres llamado por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es tu llamado, ese es mi llamado, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Para esto es que estamos en este mundo, para eso es que aún tenemos vida, para que nosotros sigamos compartiendo las verdades de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y ya en el capítulo 4 vimos el ejemplo de Abraham y el ejemplo de David, ¿no? Vimos bastantísimas cosas. Ya lo expliqué. Y de igual manera, si por alguna razón o algún motivo te perdiste estas enseñanzas, te invito a que vayas al canal de YouTube, lo busques como Devocionales y más, y ahí vas a encontrar todas las clases que he compartido a lo largo de estos meses para que te pongas al corriente, ¿verdad? Si no tienes nada que hacer y en tu tiempo, pues puedas ahí también irte poniendo al corriente y vayas siguiendo lo que venimos enseñando, ¿no? Entonces ahora sí, pues vamos a entrar en el capítulo 5, como ya lo leímos la semana pasada, vamos a tomar lectura en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vamos para allá. Dice la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Luego dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación, qué maravilloso es todo esto. La semana pasada nos quedamos en esta parte viendo la introducción, ¿verdad? Desde el versículo 24 al versículo 25 del capítulo 4 de Romanos, cómo la Biblia, ¿verdad?, tiene ese puente, cómo tiene ese lazo. Entonces esto es lo importante y esto es lo más interesante, que la Biblia dice que es inspirada. La Biblia es inspirada por Dios, tiene el aliento de Dios, tiene la vida de Dios. Eso es lo que nos da a entender cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces vemos cómo está la conexión y fíjate, cuando vimos el capítulo 3, incluso el capítulo 4, el capítulo 1, cómo tienen conexión con el Antiguo Testamento. O sea, Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos viene hablando. Ahora, cuando vimos el ejemplo de Abraham y cuando estuvimos abundando en todo eso, vemos cómo nos lleva y nos traslada a aquella época y vemos cómo aún Abraham, antes de la circuncisión, dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces vemos que desde todo el tiempo ha sido por la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Sí, la fe en Dios. Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo y estamos aprendiendo en esta semana. Ahora, vimos esta parte del versículo capítulo 4, versículo 24, dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Estos a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. Este versículo, imagínate, hermano, en Cristo Jesús, si tan solo contáramos con esta carta de los Romanos, del capítulo 1 al capítulo 5, como lo venimos estudiando, hermano, ya hay suficiente información
que es la palabra de Dios para que nos conviertamos a Dios. Fíjate, con esta información que el versículo 24 y 25 nos está diciendo, amado hermano, Jesucristo venció la muerte, Él resucitó. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Nuestra confianza, nuestra fe está depositada en Dios mismo, porque hemos creído que Jesucristo es nuestro Salvador. Ahora, esta afirmación, amado hermano, le costó la vida a los primeros cristianos. Ahora es tan común decir y escuchar a tantas personas que profesan ser cristianos. El otro día estábamos platicando con una persona y esa persona nos compartía lo siguiente, ¿no? Y era como que la persona que me lo compartía estaba dolida, estaba como con un pesar en su corazón por la situación, ¿verdad? Yo estoy poniendo atención, estoy analizando, estoy poniendo atención a cada detalle que nos compartía. Y nos platicaba de una persona, ¿no? Un matrimonio sólido, un matrimonio que servía, un matrimonio que estaba en los caminos del Señor, pero que de repente por cierta razón, por motivo, se separaron. Y una de las partes, ¿verdad? Al momento de la separación, se juntó, ¿verdad? Con otra persona que profesa otra fe. O sea, en pocas palabras, da por hecho, así por así decirlo, de que la fe en Jesucristo, pues puedes agregarle otra cosa más. Y esta persona, ¿verdad?, se juntó con un testigo de Jehová, y los testigos de Jehová tienen doctrinas erradas. Ahora, dice la Biblia que hay muchas personas que han sido iluminadas, que han gozado, que han gustado de las cosas celestiales, pero nunca se han convertido. Y profesan ser cristianos, profesan que creen en Jesucristo. Oh, no, yo también creo en Jesús. Pero hay una gran diferencia entre creer, ¿verdad?, en Jesucristo y seguirlo y ser obediente a lo que Él dice. Eso es lo que nosotros le conocemos en la Biblia, le llaman los apóstatas, la gente que ha apostatado de la fe, aquellos que retrocedieron y ya no están en nuestro camino. Y platicando con la persona decía, oye, pues ¿sabe qué? La mera verdad, sinceramente, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en la fe. Ahora, esta afirmación, como te dije ahorita al principio, le costó la vida a muchos cristianos al principio de la iglesia. Vemos tú en el libro de Hechos, te invito a que leas el libro de Hechos. Así fue como nació la idea de que yo compartiera el estudio de Romanos. ¿Por qué? Porque al momento que estaba estudiando el libro de Hechos, personalmente en mi estudio, pues me daba cuenta de tantas verdades que hay ahí, ¿no? Y cómo nació la iglesia, cómo empezó todo. Entonces, viendo el nacimiento, el surgir de la iglesia de Jesucristo, que Jesucristo dijo que ni aun las puertas del Hades prevalecerían en contra de su iglesia. Viendo esa parte, amigos y hermanos que me están acompañando en esta noche, vemos cómo empezaron a testificar de un Jesucristo vivo y resucitado. Incluso, hermanos, si se perdieron la primera clase de compartir respecto al libro de Romanos, la introducción, vemos en el capítulo de Hechos, capítulo 2, cómo Pedro empieza a dar ese sermón, cómo Pedro empieza a testificar de nuestro Señor Jesucristo. Dice capítulo 2, versículo 14, lo leo. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitas en Jerusalén, esto sea notorio y oír mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, ¿verdad? Y ahí ya dice desde el versículo 17 al versículo 21 lo que dijo el profeta Joel, ¿verdad? Lo puedes leer, donde dice, versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de ahí sigue, ¿no? Entonces, luego dice el versículo 22, para ir avanzando, lo leo. Dice el versículo 22, varones israelitas, oíd las palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole,
Pon atención en todos estos detalles, ¿eh? El Espíritu Santo sigue activo y nos sigue guiando y es necesario que llevemos este rumbo. Fíjate, versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltados por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí? Le ha hecho Señor y Cristo. Entonces vemos esta parte. Y esto es interesante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje central del Evangelio. Jesucristo es el tema central del Evangelio. Yo tengo que predicar que Jesucristo resucitó, y en el versículo 24 y versículo 25 nos está recalcando, nos está exaltando esta palabra de Dios, nos la está sacando para que nos ilumine y se nos prenda el bombillo, como decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el Evangelio, y por medio de la resurrección de Cristo Jesús, mediante el poder de Dios y el Espíritu Santo que lo levantó de entre los muertos, chécate esto, tú y yo somos justificados, declarados inocentes, libres de culpa, por medio de que Cristo Jesús resucitó. Y por eso es que nosotros tenemos que seguir predicando que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, perdonar nuestros pecados, santificarnos. Ahora somos santos hijos de Dios, y Él quiere que en el momento que yo estoy consciente de mi nueva naturaleza, de que he nacido de nuevo, ahora pueda vivir para darle gloria a Él y servirle. Por eso es que hemos sido justificados mediante la fe que es en Cristo Jesús. Y este es el mensaje, amigos y hermanos. Con el momento que tú y yo predicamos de Cristo, una de dos, solamente van a pasar dos cosas. O lo aceptan o nos rechazan. Si lo aceptan, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque se salva un alma y en el cielo se desata una fiesta. Los ángeles hacen fiesta, alaban al Señor porque un pecador se ha arrepentido y se ha vuelto a Dios. Y la otra, ¿qué sucede? Que nos rechacen, nos desprecien y nos tomen de a locos. Pero no nos rechazan y nos desprecian a nosotros, a mí. Rechazan a aquel que nos mandó como embajadores, como representadores de Él. A Él es el que nos rechazan. Y en el momento que lo rechazan, ya lo expliqué la semana pasada, en el momento que lo rechazan, ellos mismos están dictaminando su juicio. Están bajo sentencia de muerte. Ahora, ¿cuántas veces tú lo has rechazado? ¿Cuántas veces yo lo rechacé? Pero Dios en su amor y en su misericordia vino a nuestras vidas justo a tiempo y nos dio una nueva vida. Nos perdonó nuestros pecados y ahora somos nuevas criaturas. Seguimos fallando, seguimos pecando, pero la gracia de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios nos da la fortaleza mediante el Espíritu para vencer todo eso. Por eso tenemos que caminar con Dios y seguirlo buscando de todo nuestro corazón. Si no lo hacemos así, pues vamos a caminar en la carne y no vamos a andar en el Espíritu. Y cuando lleguemos al capítulo 6 y 7 de ahí en adelante, nos vamos a dar cuenta de la importancia de caminar en el Espíritu, porque la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha, la carne nos lleva a la muerte, a la separación de nuestro Dios. Entonces eso es tremendo y es para que pensemos y consideremos. Entonces,
¿Qué es lo que está pasando aquí en el versículo 24 y 25? Nos está diciendo esta afirmación. Como Pedro lo explicó, como Pedro predicó, como él lo expuso, como él lo llevó y como él se lo presentó al pueblo de Israel por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que se compungieron de corazón y le dijeron, varones, ¿cómo podemos hacerle? Arrepiéntanse de sus pecados y bautícense y crean en el Señor Jesucristo, crean en el Señor Jesucristo. Ahora, esta es la afirmación que nos dice el versículo 24, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios, Jesucristo resucitó. Y esta es nuestra garantía, que en el momento que nuestro Señor resucitó, ¿verdad? Él se levantó de entre los muertos y mediante eso, de esa resurrección, soy justificado mediante la fe en Cristo Jesús. Porque Él lo hizo todo. No hay nada que yo pueda hacer, no hay ritos, ya lo expliqué, capítulo 4 de Romanos, no hay ningún rito, que ponte corbata, que usa velo, que haz esto, que haz el otro, que no te vistas así, que vístete así, ¿verdad? Que tienes que tener aceitito, si no tienes aceitito, si no te bautizas, esto, lo otro, así, así, son, ¿verdad? Solamente costumbres en otras ocasiones, de vestimenta, reglas humanas, dogmas humanos, pero evidentemente los sacramentos, ¿verdad? Que es el bautismo y la cena del Señor, los tenemos que hacer, pero en eso no hay ningún poder detrás de eso. Simplemente Jesucristo nos dijo con cuanto a la Santa Cena, ¿verdad? Hagan esto en memoria de mí. Y recuerden que un día voy a regresar por ustedes. El bautismo, en el momento que yo me bauticé, en este caso estoy hablando cuando tenía 15 años, en el momento que yo me bauticé, públicamente testifiqué que ahora quería caminar con Jesucristo. Ahora, desafortunadamente muchas veces se dicen, es que el bautizarse es cosa seria. Evidentemente es cosa seria, pero vamos a seguir fallando, pero no vamos a entrarle con lo que, ay no, pues voy a fallar, pues total, no, dale tu cuerpo alegría Macarena, no. Tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo, pero en el transcurso vamos a fallar, vamos a pecar, no somos perfectos. Sí, dice la Biblia y lo estudiamos, no hay ni siquiera un justo, ni siquiera uno solo. Todos hemos fallado, todos la hemos regado y en algún momento, pues, Dios nos libre, ¿verdad? No la queremos regar. Por eso, amados hermanos, la importancia de pertenecer a una iglesia local para rodearnos de hermanos de la fe, la importancia de participar de la oración, la importancia de no apartarnos de la lectura de la palabra del Señor. Eso no lo tenemos que dejar, ¿verdad? Porque así es como nos vamos a fortalecer en la fe, mediante la palabra, la oración y todos los recursos que el Señor nos ha dado y también ser parte de una iglesia local. Busca una iglesia, dile al Señor que te guía a una iglesia, ora a Dios, ponlo en oración y te digo, ¿por qué te lo digo? ¿Por qué la insistencia? Porque si tú no te congregas, dice la Biblia de Hebreos, en el libro de Hebreos, no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre, más cuando veas que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? El día en que Jesucristo venga por su iglesia. Ese es el día del cual nos habla. En el momento que Cristo venga, Él quiere que estemos partes y seamos partes del cuerpo. Imagínate que solamente no, de repente no, pues quieres andar como por se te dé la gana, pero pues tienes que llevar todo el cuerpo, no puedes andar mutilado, ¿no? Como que, ay, ahorita no necesito de mis pies para llegar ahí al carro. Necesitas de los pies. Por eso es la importancia de congregarnos, de pertenecer a una iglesia local. ¿Para qué? Para que mediante eso pues, nos nutramos, seamos parte de la familia de la fe. No, yo no necesito, yo no pienso así, Jehová es mi pastor. Evidentemente Jehová es tu pastor, pero por eso el Señor estableció a maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y todo, ¿verdad? El ministerio quíntuple que el Señor nos ha dejado para la edificación de la iglesia, para que se edifique la iglesia. Ahora, desafortunadamente, pues todo esto está muy manoseado, está muy tremendo, pero aún hay siervos genuinos del Señor que predican la verdad, que se preocupan por el pueblo de Dios y que dan lo mejor de Dios, ¿verdad? Y dan lo mejor de sí para que la iglesia crezca,
¿verdad? Entonces, ora por tus líderes, ora por ellos. Ahora sí, entrando en materia, en lo que venimos viendo en Romanos capítulo 5, vemos esta parte y dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz, ya lo expliqué, qué maravilloso ser creyente. Ahora yo tengo paz con Dios. Ya no soy enemigo de Dios. Ya no estoy bajo la ira de Dios. Ya, fíjate esta parte maravillosa. Ya no voy a participar de la tribulación y la gran tribulación. Tengo que mantenerme cerca del Señor. Tengo que echarle aceite a tu lámpara, hermano. Prepárate, porque si no, yo no me quiero quedar. Cuando venga el tiempo de la tribulación se va a poner difícil. Se va a poner tremendo. ¿Quieres vivir en el espíritu o quieres vivir en la carne? Tú decides. Pero el que vive en la carne, pues va desafortunadamente a sufrir muerte. Muerte espiritual en el sentido que no tiene nada de Dios y está poniendo al Espíritu Santo triste. Y también puede ser una muerte física. Y tú lo puedes ver en el libro de Corintios. Aquellos que estaban abusando de la cena del Señor, algunos de ellos ya estaban muertos, ya estaban durmiendo y otros estaban enfermos. ¿Por qué? Por andarle jugando, ¿verdad? Y andar en tibieza. Y a Dios no le gustan los tibios. Él les produce un asco. Por cuanto ni eres frío ni eres caliente, sino que eres tibio, te vomitaré guácala de pollo, ¿no? O sea, así se dice, ¿no? Guácala. Me das asco. Así Dios nos dice y es fuerte. Y qué triste es a veces que caminamos en ese estado. En tibieza espiritual. En tibieza, qué curioso es eso, ¿no? Imagínate, cuando te tomas un agua y está caliente, hasta te cae mal en el estómago. Pero cuando te tomas un té caliente o un café caliente, la la, ¿verdad? O un café, un ice coffee, ¿no? Bien frío. Y, la la, bien sabroso, ¿verdad? Bien frío. Pero si te lo tomas tibio, dices, guácala, sabe regacho. O frío o caliente. Y es lo que Dios quiere de ti, lo que quiere de mí. Y fíjate, entonces ya viendo esta parte, dice, justificados pues por la fe, mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos. Qué maravilloso es esto. Tenemos paz para con Dios. Tenemos acceso, hermanos, mediante Jesucristo. Tenemos acceso. Puedes ver esta clase. La semana pasada lo compartí. Ve al canal de YouTube, búscalo como devocionales y más. Y ahí vas a encontrar esta clase que quedó grabada. O igual en el perfil de Facebook. Ahí puedes ir viendo los videos para que te pongas al corriente, ¿verdad? Tenemos acceso para con Dios. Ya lo expliqué y simplemente voy a tomar un poquito. La justificación tiene que ver en esta parte con nuestra posición. Ya somos declarados inocentes, y ahora la santificación tiene que ver con nuestro estado espiritual. Ahora yo ya soy santo, ya soy apartado para Dios. Ya soy hijo de Dios, ya soy santo hijo de Dios. Evidentemente sigo en este mundo, ¿verdad? Donde hay pecado, donde hay maldad, donde somos seducidos, donde Pedro nos dice, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia, nos acecha, está rondándonos el pecado constantemente, día a día. De una u otra forma somos bombardeados. Por eso, amados hermanos, tenemos que estar pegados a Dios, a la palabra de Dios, a la oración y estar rodeados de hermanos. ¿Ves la importancia? La importancia, ¿por qué? Porque cuando un hermano ve que yo estoy fallando, viene y me lo dice y me exhorta y me ayuda, porque a veces no puedo ver mi error. No lo puedo ver. Por eso dice que nadie sea sabio en su propio entendimiento. Necesitamos de hermanos de la fe, porque dice que hierro con hierro se aguza, se saca filo. Los santos entre nosotros nos perfeccionamos, nos ayudamos para crecer, ¿verdad? En fe. Qué maravilloso es esto. Y fíjate, vamos a Salmos 84. Salmos 84. Vamos a ver este salmo maravilloso. Es uno de mis salmos favoritos. Salmos 84, uno de mis salmos favoritos. Salmos 84. El versículo, vamos a ver esta parte del versículo 11 al 12. Del versículo 11 al 12. Dice, Salmos 84,
11 al 12, dice, lo leo, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová Dios de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso el hombre que en ti confía. Entonces, fíjate qué maravilloso es esto. Tú y yo, como hijo de rey, podemos entrar a la presencia de Dios. Ahora, tenemos la entrada a la presencia de Dios por los méritos de alguien más. ¿Cuáles fueron los méritos de alguien más? Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Es ahora que en donde tú y yo tenemos acceso y tenemos esta bendición que nos habla el Salmo 84. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Sol y escudo. Fíjate, cuando tú te pones a analizar cómo es que los árboles, las plantas, necesitan el sol, incluso para crecer. No recuerdo cómo se llama esta palabra eso me lo enseñaron en la escuela, ¿verdad? No recuerdo exactamente, que es parte de que las plantas, ¿no? No me acuerdo exactamente esa palabra, si es la fotosíntesis, algo así, no recuerdo. Este, pero ¿cómo necesitan las plantas aire? Necesitan sol, ¿verdad? Necesitan la tierra, necesitan de estos elementos para crecer, ¿verdad? Para crecer. Y aquí la Biblia nos dice, porque sol y escudo. Ahora, chécate esta parte. Yo no sé, hermanos, si alguna vez te has parado afuera y tomar el sol. Cuando tú estás afuera y agarras el sol tantito, hasta como que te da energía, ¿no? Te recarga las pilas, ¿sí? Porque tiene vitaminas, ¿no? Produce algo en nuestro cuerpo. Y fíjate, entonces aquí es lo que da a entender, porque sol y escudo es Jehová. O sea, Dios es el que nos da ese vigor, es el que nos da esa energía, es el que mediante de eso nos hace crecer. ¿Sí entiendes esta parte? Es lo que nos está dando a entender aquí el salmista. Porque sol, y luego dice escudo, y escudo, ¿qué nos habla? ¿Sí? Es Jehová. O sea, ¿qué nos da a entender esto? Que Él es quien nos protege en medio de nuestro crecimiento. ¡Qué maravilloso es esto! Dios nos protege, Dios nos cuida en medio de que venimos nosotros creciendo. ¡Qué bendición! Y luego dice, gracia y gloria dará Jehová. Gracia y gloria. ¡Qué bendición! Ahora nosotros, tú y yo, participamos de esta gracia. Aún de la gloria del Señor, ¿verdad? Participamos. Esperanza gloriosa. Una esperanza gloriosa. ¿Qué nos da a entender eso? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Chécate esta parte. Tenemos la paz con Dios. Se refiere al pasado. Ya estamos seguros en Cristo. Dios nunca más presentará nuestros pecados en contra de nosotros. Y chécate esa otra bendición. Tenemos entrada, tenemos acceso a Dios en el presente. Podemos acercarnos a Él en cualquier tiempo para recibir la ayuda que necesitamos. Yo necesito la ayuda de Dios todos los días. Ahora, a veces no lo buscamos. A veces nos levantamos y no oramos. No buscamos el rostro de Dios. Pero nos acordamos a medio camino, a medio día. Ay, Dios mío, no me puse a cuentas contigo, no clamé, no busqué tu rostro. Tienes acceso donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas. ¿Es necesario que te postres? Evidentemente sí. ¿Que te pongas de rodillas? Evidentemente sí, lo tenemos que hacer en la mañana y en la noche. Señor, te entrego mi día, a ti te encomiendo mi camino. Es necesario, pero a veces sales a las carreras por cierta situación, ¿verdad? A veces no le echamos ganas, pero medio camino, pues vas platicando con Dios, vas manejando. Señor, te doy gracias por este día, mira, perdóname, no hice el tiempo y ayúdame porque hay tantos obstáculos y yo mismo a veces pongo los obstáculos, pero quiero caminar contigo. Y en ese momento tú estás platicando con Dios, tienes la entrada, ¿sí? A Dios mismo, al trono de la gracia. Tenemos acceso a Dios en el presente, podemos acercarnos a Él en cualquier tiempo.
para recibir la ayuda que necesitamos. Ahora, tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 2 dice, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjate qué maravilloso es esto. La esperanza de la gloria de Dios. Esto se refiere al futuro. Un día, amado hermano, gozaremos y compartiremos de su gloria. Dice en la Biblia, ¿no? Su gloria llena la tierra. Santo es el Señor. Isaías lo describe como 3 veces santo. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Qué maravilloso es esto. Algún día ahorita en este caminar, gozamos de estas bendiciones y estando en el cielo, en la presencia de Dios, vamos a ver su gloria. La gloria de Dios. Y es lo que dice el mismo Juan. Qué maravilloso es esto. Mediante Cristo Jesús conocemos todo esto. Mediante todo esto. Qué asombroso es esto, ¿no? Te lo voy a leer. Fíjate, Juan 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, dice, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que por todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni voluntad de carne, sino de la voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y chécate esta parte. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por medio de él, en este momento yo participo ya de la gloria del Señor en mi vida. Y no es mía, yo me glorío en Cristo, yo le doy a él la gloria. Y si algo tengo que gloriarme, pues me glorio en el Señor Jesucristo. En él, simplemente y solamente en él. Solamente en él, hermano. Solamente Cristo. Él lo hizo todo por mí. Mi trabajo es caminar en obediencia y seguir sus mandamientos. Dicen, esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilloso es esto! Gloria a Dios, ¿verdad? Chécate esto. Cuando éramos enemigos, pecadores, no teníamos nada de qué gloriarnos en Dios. No teníamos absolutamente de qué gloriarnos. Fíjate lo que dice Romanos, y lo hemos estudiado, Romanos 3:27. Vamos para allá. Dice la Biblia, lo leo. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Dónde está la jactancia? ¿De qué me puedo gloriar? ¿De qué puedo decir? De nada, solamente mediante mi fe en Cristo Jesús. Solamente, ¿verdad? Mediante Jesucristo. Versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y luego chécate el que dice ahí mismo Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, estamos destituidos, estamos excluidos, no tenemos parte ni suerte en ese asunto, porque estamos apartados, alejados de Dios. Pero mediante la fe concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, por fe en Cristo Jesús, amado hermano, por fe. Lo voy a seguir repitiendo, no me voy a cansar de repetirlo.
Depositemos nuestra fe en Jesucristo. Si tú aún no le has entregado tu vida a Cristo, no pierdas el tiempo. Entrega tu vida a Jesucristo. Recibe al Señor Jesús como tu Señor y Salvador antes de que sea demasiado tarde, antes de que sea too late, José. Demasiado tarde. No queremos eso. Por eso es que estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, pero en Cristo nos gloriamos en su justicia y en su gloria. En Cristo nos gloriamos en su justicia y en su gloria. Esto significa que miramos gozosos delante, ¿sí? Miramos gozosos adelante, ¿sí? Mediante la oración, en la oración, ¿sí? Que simplemente contemplaremos el esplendor de Dios, sino que nosotros mismos vamos a participar de esta gloria del Señor. Vamos a Juan, capítulo 17, Juan 17, versículo 22. Vamos para allá, Juan 17, 22. Vamos para allá, Juan 17, 22. Fíjate cómo Dios dice estas partes, ¿no? Qué interesante. Miramos gozosos adelante a la oración en que no solo completaremos el esplendor de Dios, sino que nosotros mismos seremos manifestados en la gloria de Dios. Chécate esta parte. Juan 17, 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjate, la gloria que me diste, yo les he dado. Inmediatamente ya participamos de la gloria de Dios en nuestras vidas. Ahora, no para gloriarnos, no, en ese sentido no, sino que nos gloriamos mediante nuestro Señor Jesucristo porque Él resucitó. Y si algo tengo que gloriarme va a ser en Jesucristo, nada más, solamente en Él. Colosenses 3, vamos al libro de Colosenses, Filipenses, Colosenses, ¿verdad? Y lo puedes encontrar, Colosenses capítulo 3, versículo 4, 3, 4, dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, en gloria. Qué bendición es esto, hermanos. La esperanza de la gloria de Dios. Sin Cristo estoy excluido de ella. En Cristo participo de su gloria. Participo de su gloria. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Qué bendición es todo esto que estamos leyendo. Regresemos a Romanos capítulo 5. Volvamos a leer el versículo 2 para entrar en el versículo 3. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pero fíjate esta parte, versículo 3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Recuerdas que en aquel tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia naciente, la iglesia surgiente, sí, ellos estaban siendo perseguidos? Y todo eso, amado hermano, produjo y trajo, sí, un sacudir en la iglesia. Al principio Jesucristo les dijo, vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo. Empezando por ¿dónde? Por Jerusalén, Samaria, dice, y sus alrededores. Te lo estoy parafraseando, no recuerdo exactamente, ¿no? Vayan y prediquen el evangelio de toda Jerusalén, Samaria, bueno, y así dice, ¿no? Más o menos, parafraseándotela. Vayan para allá. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles? Simplemente se quedaron ¿dónde? En Jerusalén. Y de ahí no salieron. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que provocó que ellos salieran de este confort? La persecución. Cuando empezaron a ser perseguidos, cuando empezaron a ser, ¿verdad?, asoleados por la persecución, pues se expandieron y se regaron por todo el mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que trajo esto? Pues tribulación, momentos de angustia. Y luego por eso es lo que aquí Pablo les está diciendo. Ya hemos sido justificados. Posiblemente los romanos se preguntaban, oye, ¿sí qué onda? ¿Por qué? Pues si ya gozamos de todo esto, pues ¿por qué nos pasa esto? ¿No? ¿Qué onda? A ver, explícanos, Pablo.
mediante la inspiración del Espíritu Santo, Dios les empieza a testificar todo esto, ¿no? Fíjate, la justificación no es un escape de las pruebas de la vida. No es un escape de las pruebas de la vida. La justificación no es un escape de las pruebas de la vida. ¿Sí? Como discípulos de Cristo, vamos a enfrentar adversidades. Como discípulos de Jesucristo, vamos a enfrentar adversidades. Vamos a enfrentar todo tipo de circunstancias. Ahora, muchas veces se presenta que acepta a Cristo Jesús y se va a solucionar tus problemas. No, no te puedo yo también tampoco engañar con eso, no. Al contrario, se te viene el mundo encima. ¿Por qué? Porque participábamos de las cosas de las tinieblas y ahora te conviertes en un hijo de luz, eres hijo del reino y ya no quieres participar de las obras de las tinieblas. Eso significa que has nacido de nuevo. Si tú ya naciste de nuevo, no puedes participar de lo mismo. No puedes participar de lo mismo. Ahora, evidentemente, hay instintos y pues son obras de la carne que están en nosotros, mentimos, ¿verdad? Sí, nos enojamos, evidentemente. Uno que otro puede andar todavía de borracho, pero ya has nacido de nuevo. Por eso dicen, manifiestas son las obras de la carne. Sí, podemos todavía caminar en la carne, pero tarde o temprano, si no nos ponemos serios, Dios nos llama a juicio. Dios nos llama a que nos pongamos a cuentas. Y si no lo queremos hacer, va a venir una disciplina. La disciplina del Señor. Y si no hacemos caso, una de dos. O nos corta el tiempo o nos arrepentimos. Pero solamente esos dos pueden pasar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Nadie lo verá. Ahora vamos a ver el libro de Hechos. Vamos para allá. Vamos a ver este ejemplo. Hechos capítulo 14. Hechos 14, versículo 20. Hechos 14, versículo 20. 20, versículo 20 al 22. Hechos 14, 20 al 22. Fíjate lo que dice. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Icono y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles. Dice, a que permanecieren en la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjate, ¿cómo empieza aquí el versículo 22? Confirmando los ánimos de los discípulos, anticipándoles, exhortándoles. Primero, permanecer en la fe. ¿Te acuerdas que al inicio te platicaba de esta persona que caminó con Cristo, caminó en una iglesia cristiana, por circunstancias se divorció, pero se casó con un testigo de Jehová? No permaneció en la fe. No permaneció en la fe. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¡Qué tremendo es esto! Y aquí, ¿por qué Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice esto? Permanezcan en la fe. Porque en el momento que iba a venir toda esta tribulación y persecución, ahí es donde se iban a armar de valor. O eran o no eran. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Te puedes imaginar? Estos hombres de fe. No, el César es el Señor. El César es Dios. No, están equivocados. Jesucristo es Dios. Él es el Rey. Ah, es lo que estás diciendo. Mira, te damos una oportunidad. Retráctate de lo que acabas de hacer. Niega a Jesucristo y di que el César es el Señor y te perdonamos la vida. En ninguna manera. ¡Qué valor! Y ese valor venía, recibirá el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Oh Señor, nosotros necesitamos de ese poder. A veces le hablamos a alguien y nos sentimos. Imagínate que te vuela en la cabeza. Familias enteras las echaban a los leones. Allá, ¿verdad? En el Coliseo Romano los aventaban, los arrojaban y eran sacrificados. Muertos.
pero ellos permanecían en la fe. Y por eso es que aquí Pablo les dice, permanezcan en la fe, permanezcan en la confianza en Jesucristo. Yo ese rato venía pensando, veníamos, nos tocó trabajar una distancia larga y venía pensando en todo esto. Digo, ay Dios mío, Señor, uff. O sea, son preguntas que yo me hago, ¿no? ¿Hasta dónde estoy dispuesto por ti? Oh, Señor, ayúdame. Estos hombres dieron su vida por ti. Y tú les diste ese poder. Yo necesito ese poder, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Dios. Ayúdanos, Padre. Permanecer en la fe. No abandonar. A veces las circunstancias, las cosas se ponen difíciles. A veces dudamos. A veces hasta llegamos a renegar. Dios, perdónanos. Pero es parte de un desarrollo, un crecimiento que tenemos que pasar. Nadie quiere pasar por situaciones difíciles. Nadie, yo no. Pero no es de mí, es de Dios, porque Él es soberano, Él es el rey y Él manda. Y si Él así quiere que sucedan las cosas, así van a suceder. Pero todo tiene un propósito. Por eso desde aquí, desde este versículo de Romanos 3, nos está dando la introducción cuando lleguemos al capítulo 8 de Romanos. Para los que amamos a Cristo Jesús, todas las cosas nos ayudan para bien. Qué tremendo, oh Dios mío. Ayúdanos, danos sabiduría, danos discernimiento, Padre. Y aquí Pablo les está diciendo, ¿sí? Permanezcan en la fe, diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Entremos en el reino de Dios. Se va a poner difícil la cosa, pero tenemos que permanecer en la fe. Permanezcamos en la fe, amados hermanos. Vamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. 3:12. Fíjate, vamos a leer desde el versículo 10. Todo esto está tremendo, amado hermano, porque desafortunadamente hay tantas cosas tremendas que suceden, ¿no? Señor, ayúdanos. Fíjate, lo leo desde el versículo 1 para entrar en contexto. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. Amados hermanos, ya estamos en estos tiempos. Vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos en esos tiempos peligrosos. Ya se está viendo. Ya se está viendo. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, tú ya. Prenda las noticias y es todo lo que escuchas. Fíjate, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos van a aparentar, ¿no? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Luego dice el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Se resisten, se oponen. ¿Con que Dios dice así? No, Dios no dice así. He tenido una nueva revelación, hermano. Son puras barbaridades. Sí, la revelación ya está en la palabra de Dios. Ahora, evidentemente hay revelación progresiva. De la misma manera que vienes leyendo, Dios te revela cosas que están ocultas. Por eso Dios dice escudriñar las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Pero no revelaciones fuera de la Biblia, no, todo está en la palabra de Dios. Dice versículo 6. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito,
fe, longanimidad, amor, paciencia. Tú has seguido mi doctrina, mis enseñanzas, la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso, hermano, la importancia que vengamos y estudiemos Biblia. Tenemos que seguir nosotros en este caminar también. Fíjate lo que nos está diciendo aquí la Biblia, ¿eh? Dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Icono, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¡Wow! Persecuciones, momentos difíciles, momentos de crisis, pero de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que a quién has aprendido. Fíjate qué tremendo es todo esto, ¿eh? Todos estos tiempos peligrosos ya los estamos viendo y aquí Dios nos está diciendo esta parte, ¿eh? Sí, nos está diciendo esto. La justificación, ¿verdad? No es un escape de las pruebas de la vida. Se nos van a venir momentos difíciles, se nos van a ver momentos duros. Tú los vas a atravesar, yo los voy a atravesar. Van a ser inevitables. Todo el que quiera vivir piadosamente va a venir persecución, va a vivir persecución. Permanezcan en la fe, permanezcan en la fe. Es lo que nos dice Dios, ¿verdad? Permanecer en la fe. Tantas cosas que a veces no entendemos, hermanos. No entendemos. Hay cosas que yo aún no entiendo. Hay cosas, hermanos, que al igual yo le pregunto a veces a Dios, oye Dios, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué me pasó esto a mí? Ay, Señor, pero si yo he tratado de caminar contigo, le he echado ganas, Señor, me he tratado de esforzar. Padre, híjole, como Jesús le dijo a los discípulos, por el momento no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después, parafraseándolo, ¿no? Ahorita no le encuentras, dicen los muchachos, no, it doesn't make sense, no encuentro sentido. Pero conforme pasa el tiempo, y chécate esta parte, por eso la importancia te vuelvo a repetir, la importancia de pertenecer a una iglesia local, la importancia de permanecer y pertenecer a un grupo de hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay hermanos, ¿verdad? Yo les llamo los veteranos, aquellos que ya fueron y ya vinieron y ya regresaron. Y ahora nos comparten su experiencia. Jóvenes como tú y como yo que estamos acá, acerquémonos a ellos. Y es la exhortación en Tito, los ancianas y los ancianos enseñen a los más chavos. Enséñenles. Pégatele a una persona ya mayor de edad, cristiana. Vas a aprender bastantísimas cosas. Mira, yo ahorita, no en este tiempo, en esta etapa de mi vida, me he rodeado de pastores, de personas a las cuales aprecio y quiero y amo, y me comparten experiencia. Me comparten cosas. A veces hay cosas que me han compartido y digo, wow, tremendo lo que me acaba de compartir ese hermano, porque hace que mi fe crezca. Pero si te juntas con alguien que es inconstante, no, qué aburrido estuvo hoy, no estuvo buena la alabanza. Ay, sí es cierto, ¿verdad? En vez de que te edifique, pues te desanima, ¿no? Pero tenemos que ver esta parte, que no va a ser fácil. Pero cómo la Biblia nos dice todo esto en este capítulo de Romanos, hermano. Qué importante es todo eso. Ahora, chécate esto. Ya fuimos justificados, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Momentos se van a poner difíciles, pero todo obra para nuestro bien. Todo obra para nuestro bien. De una u otra forma. Al momento no le encuentro sentido, pero Jesucristo nos lo advirtió. Vamos a Juan 16:33. Vamos al libro de Juan. San Juan del Evangelio según San Juan. Capítulo 16. Vamos para allá. 16. Versículo 33. Vamos a ver qué nos dijo aquí nuestro Señor. Sí. Y vemos esta parte. Cómo la Biblia nos está hablando de esto. Que se nos va a poner difícil la cosa. Pero todo nos ayuda para bien y nos gloriamos mediante las tribulaciones. De algo bueno, de las cosas malas, salen cosas buenas. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz.
paz. Jesucristo es el príncipe de paz. Ahora tenemos paz para con Dios mediante Jesucristo. Ya hemos sido reconciliados. Ahora gozamos de la paz de Dios. Ahora nos habla de esta paz. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Estas palabras, hermanos, tienen que traer aliento a nuestro corazón. Y las tenemos que atesorar en nuestros corazones. Porque cuando se vienen los momentos difíciles, amados hermanos, pues a veces, híjole, sí, la verdad se pone dificilón. Y pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues llamamos al hermano, llamamos a la hermana, buscamos ayuda. ¿Sí? Y es bueno, no es malo, no estoy diciendo que sea algo malo, al contrario, gracias a Dios por los hermanos de la fe, pero a quien tenemos que acudir primero es a Dios, a Él, solamente a Él. Y fíjate cómo nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Estas palabras tienen que llenar de aliento nuestro corazón. Chécate esto. No sé si alguna vez has estado en una situación difícil. Y de repente alguien te da unas palabras de ánimo. Y esas palabras de ánimo las atesoras en tu corazón. Que dices, qué buena onda. ¿No? Qué buena onda que me dijeron eso. Yo te platico algo. Cuando mi prima falleció, falleció mi prima. Y pues yo estaba, pues de verdad, ya te puedes imaginar, la pérdida de un ser querido, pues duele. Y en ese momento había un joven, en ese tiempo ya era líder de jóvenes, pero como quien dice, pues al momento yo también estaba de la edad de ellos, prácticamente, era como 3 años mayor que ellos. Te estoy hablando que tendría como unos 18, 19 años. Estos chavos tendrían como unos 15, 16 años. Pero pues ya sabes, ¿no? La época de la rebeldía. No le caía muy bien a este muchacho y en ese momento pues también mi prima había sido líder de jóvenes y pues había sido líder de ellos. Y en ese momento pues me ve todo carizbajo, ¿verdad? En el día de la ceremonia. ¿Y qué es lo que hace? Me va y me da un abrazo y me dice, ¿sabes qué, Vic? Ánimo, Vic, échale ganas, tu prima ya está con el Señor, dice, y pues vamos a echarle ganas, vamos a caminar juntos, y me empieza a dar todas estas palabras de aliento. Primer lugar, no lo esperaba. Segundo lugar, pues le caía mal. Tercer lugar, una amistad, reconciliación, y de ahí nos hicimos amigos. Pero esas palabras de aliento, ¿verdad? Confortaron mi corazón. Confortaron mi corazón. Ahora, estas palabras que vienen directamente de Dios tienen que confortar tu corazón. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Jesús nos lo está diciendo. En el mundo tendráis aflicción, pero confiar. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Pero las obras, fíjate, todo esto, las pruebas obran en favor y no en contra de nosotros los cristianos. No en contra de nosotros los cristianos. No en contra de nosotros. Qué maravilloso es saber todo esto, ¿no? Tenemos gracia. Tenemos gracia. No solo esto, versículo 3 de Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mediante este proceso, la justificación, ¿verdad? Ya somos justificados, pero van a vivir momentos difíciles. Pero para esto tenemos gracia. Gracia para soportar las pruebas sin sufrir pérdidas ni deterioros. ¿Por qué? Porque somos como la plata y el oro cuando somos refinados. El fuego, cuando pasamos por fuego, hermanos, nos quita ¿qué? Las impurezas, ¿verdad? Y nos hace relucientes, nos hace ver más hermosos. Este es el propósito detrás de todas estas tribulaciones. Ya has sido justificado, ya participo de los beneficios y las bendiciones de Dios, pero hey, van a venir momentos difíciles a tu vida. Pero gloria a Dios porque tenemos esperanza en Jesucristo. Esto es lo que nos está dando a entender el apóstol Pablo mediante el Espíritu Santo, ¿sí? Ninguna cantidad de sufrimiento nos puede separar del Señor.
Nada nos puede separar del Señor. Y como te lo dije al inicio, esto nos manda al mismo libro de Romanos 8. Dale la vueltecita a la derecha. 8, versículo 35 al 39. 8, 35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos gracia aún en medio de estas circunstancias difíciles. Nada nos puede separar de Dios. Nada nos puede separar de Él. Nada. ¿Sí? Más bien las pruebas nos acercan más a Dios y nos hacen semejantes a Él. Nos hacen semejantes a Dios. Nos hacen semejantes a Él. Qué bendición es esto, ¿no? Qué maravilloso es todo esto, que podemos gozar de todas estas cosas que estamos aprendiendo, hermanos. ¿Sí? Qué bendición es todo esto. Ahora, ya vemos esta parte, ¿sí? Que el sufrimiento, por medio de todo esto, por medio de esto, ¿verdad? Por medio del sufrimiento, esto edifica nuestro carácter como cristianos. Esto nos ayuda a crecer, no a quedarnos abajo. Pero aquí puede haber un peligro entre en medio. Y el peligro es el siguiente, que te amargues y dejes que de tu corazón brote esa raíz de amargura. Y habiendo raíz de amargura, pues solamente Cristo puede arrancarla. Pero eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque eres bombardeado de una otra manera. Yo soy bombardeado de una otra manera. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Descalificarnos. Y tú te puedes descalificar y yo también me puedo descalificar. No pierdo nada, no pierdo mi salvación, pero quedo descalificado. Y no queremos eso, hermanos, no queremos eso. Por eso aquí nos está diciendo esto, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿sí? Produce paciencia. Detrás de todo esto hay un beneficio para nuestras vidas. Después de una prueba hay un crecimiento. Las pruebas, hermanos, son, ¿verdad? Como el jardinero a los árboles. Nos podan. Una podadita. El Señor permite que Él mismo nos pode, que nos quite aquellas ramas que ya no nos sirven para que florezcamos y llevemos más fruto. Y llevemos más fruto. Pero esta parte la vamos a estudiar la siguiente semana, hermanos. La siguiente semana vamos a entrar en esta parte y la voy a ir explicando poco a poco, porque es importante que abundemos más en eso y no lo puedo dar como que así, ¿verdad? De rapidito, ¿no? No quiero. Tenemos tiempo, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente semana. Ahora, fíjate cómo ya vimos en esta parte el versículo 3. El versículo 3 de este estudio de Romanos capítulo 5. Qué bendición es todo esto, hermano. No te lo pierdas, no pierdas estas clases que por la gracia de Dios me toca compartir con ustedes. No te la pierdas. Vamos a seguir estudiando y te invito a que en tu casa, si tienes tu Biblia, estudies junto conmigo. Lee tu Biblia, ve estudiando el capítulo 5. Va a haber más revelación, va a haber más, vas a ver más, vas a ser más iluminado, va a haber más cosas que te van a resaltar, que vas a poder aprender. Por eso te hago la invitación a que te consigas una Biblia de estudio para que también tú vayas estudiando conmigo la palabra de Dios. Así que esa es la invitación que te hago para la próxima semana. La próxima semana vamos a ver de qué habla esta paciencia. ¿Qué quiere decir el Señor con esto, verdad? La tribulación produce paciencia. Esa semana, la siguiente semana, el viernes que viene, lo vamos a ver. Así que vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Vamos a hacer una oración para cerrar
como dicen, ¿no? Con broche de oro. Vamos a darle gracias al Señor. Ayúdame. De igual manera, tú en tu casa, si tienes alguna necesidad, alguna petición, preséntala delante de Dios. Él te escucha, Él está contigo y Él está aquí conmigo. Él está con nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque hemos aprendido en esta noche que va a haber tribulaciones, va a haber persecuciones, va a haber momentos difíciles en nuestras vidas, pero todo tiene un propósito, Padre. Y tú, Señor, es mío, por medio del dolor, por medio de las circunstancias que a veces atravesamos, Dios, tú nos quieres enseñar algo, Padre. Danos sabiduría. Dice tu palabra que si alguno está falta de sabiduría, que la pida, pero que la pidamos con fe, creyendo, que no seamos como la ola que es arrastrada para allá y para acá. Padre, ayúdanos, Dios, porque tú eres un Dios que da abundantemente y sin reproche. Padre, danos sabiduría, Dios, porque a veces experimentamos cada circunstancia, cada cosa, Señor, que pues, nos lastima, nos duele en el momento, no lo logramos entender, pero podemos darnos cuenta, Padre, que si queremos vivir piadosamente, Dios, pues nos va a tocar sufrir de una u otra forma. Pero todo es para tu gloria, Padre, y en esto nos gloriamos, Señor. Gracias te doy, Padre, en esta noche. Bendice a cada persona, a cada hermano, Dios, que está acompañándome en esta noche en este estudio. Cuida sus vidas, ayúdalos. Tú conoces sus necesidades, Padre. Sé tú, Señor, hablando sus corazones. Sé tú, Señor, ministrando sus vidas. Si alguno de ellos está enfermo, está pasando alguna situación, Señor es mío, sánalos, ayúdalos, confórtalos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos permites estudiar tu palabra y estamos aprendiendo cada uno de estos detalles, Padre. Te doy las gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Los espero el próximo miércoles para nuestro miércoles de devocional. Vamos a estar aprendiendo bastantes cosas ese día. También de igual manera, continuando con el Salmos 19. ¿Recuerdas que vimos que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma? Y vamos a ver la siguiente parte, que hace sabio al sencillo. Así que este miércoles, 7:30, no te lo pierdas. Acompáñame, corre la voz y comparte este programa, esta clase que estamos compartiendo semana a semana. Que tengan un bonito fin de semana y el Señor los bendiga. Hasta pronto.